¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos cada semana a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar. Y como les digo últimamente, en verano y en invierno, es que hace unos calores últimamente terribles. En este verano de 2025 aquí, desde luego en el estudio ya estamos algo más fresquitos, lo cual siempre se agradece. Y como cada semana, a mí me acompañan aquí en el estudio los mejores. Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Pues bien, bien. Con calor, verano intenso, pero corbata y chaqueta, ¿eh? Sí, claro. No como Andrei, que se lo vamos a perdonar. Es el más joven. Andrei Trucmel. ¿Qué tal, Luis Fer? Bueno, yo siempre vengo polito o camisa un poco, claro, ya con el calor. No, hombre, pero tú mantienes ahí el espíritu más joven, más combativo, aunque casi lo de la corbata ya es revolucionario, ¿eh? Manuel Llamas. Yo Tú te levantas y te acuestas con la... Frente a Andrei, que es un descamisado, yo no. Los jóvenes también tienen que llevar corbata, hombre. No sé si volverá. Empieza a haber movimientos por ahí que quieren recuperar un poco la corbata. Es verdad que ha habido tiempos en los que no se ponían, pero bueno, fijaos una cosa, nuestro invitado de hoy, que es el CEO de Abaco, Pablo González, sí trae su corbata. Pablo, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Muchísimas gracias. Muy bienvenido de nuevo, ya has estado otras veces con nosotros y a mí que el invitado traiga la corbata siempre gusta. Más cuando pasan los compañeros de la radio por detrás de la pecera y nos ven, siempre, uy, qué serios todos ahí con su corbata, con su chaqueta. Hombre, esto es un programa pues que cambia vidas al final, es lo que queremos, ¿no? Y bueno, también la ortodoxia tiene que mostrarse. Como decía un profesor mío, la estética forma parte de la ética y esto es también importante. Bueno, importante el programa que tenemos por delante en el día de hoy. Antes, Pablo, antes de arrancar contigo vamos a hacer algunas pequeñas recomendaciones. Andrei, desde Value School, ¿qué nos recomendáis? Sí, pues hoy que en el programa con Pablo vamos a tratar un poco de actualidad de mercado y distintos tipos de activos, recomendar una de nuestras formaciones en valueschool.es en la sección de formación, diversificación estructural y tipos de activos, por Rafael Ortega Salvador, gestor de River Patrimonio, que bueno, esto es ya opinión personal, pero dentro de los cursos que tenemos sí que es cierto que es un poco de nivel medio tirando avanzado, pero ya digo, a mí me gusta mucho cómo introduce los factores de riesgo y cómo podemos combatirlos para que nuestra cartera sea robusta y que soporte bien los vaivenes de mercado. Pues bueno, trata temas tan interesantes como el ciclo económico, de capital de deuda, también pues bueno, cómo podemos utilizar las opciones financieras para hacer ciertas coberturas a nuestra cartera y también pues obtener algo de opcionalidad, ¿no?, por el camino y cobrar simplemente por estar esperando a comprar las acciones de las empresas que queremos. Y en general yo creo que es un curso muy bueno para también entender la distinta tipología de activos a los que tiene acceso el inversor y también el binomio rentabilidad-riesgo que supone cada uno en cuanto a la rentabilidad esperada de su cartera. Así que nada, ahí lo tienen en www.valueschool.es, sección de formación, diversificación estructural y tipos de activos. Fantástico curso, como todos los que tenéis en Value School. Nosotros estamos a puntito de cerrar ya la sexta edición de Invertir con Cabeza. Claro. Y en la quinta, ¿sabes quién dio la última charla de la quinta? Que también van a ver los que vean la sexta. ¿Quién? Rafael Ortega. Ah, mira, es verdad, Rafael Ortega. Porque hay pocos que... Y la penúltima, Antonio, con uno de pignoración, buenísimo. Dos últimas charlas de las que valen todo un curso. La de pignoración excepcional que nos dio Antonio Hidalgo y la de construcción de carteras permanentes es fantástica, ¿no? De hecho, además, yo siempre digo, oigo hablar de los cursos de Value School, oigo Invertir con Cabeza, la verdad es que son formaciones muy complementarias y efectivamente ahora tenemos la sexta edición, nada, últimas horas, estamos ahora mismo antes de que comience el curso, la sesión inaugural y todos los contenidos, aunque tranquilos los que digan, ¿no?, pues me lo voy a pensar seriamente, me voy a apuntar porque todavía tienen unos días, pero que se vayan dando prisa porque la verdad es que es un curso que yo creo que no hay ninguno más completo en el ámbito en el que nosotros nos dirigimos, ese ámbito de introducción a las finanzas personales, el ahorro y la inversión. Invertir con Cabeza 6, con todo lo que viene de las 5 primeras, más las novedades de esta sexta edición, yo creo que no hay ningún curso más completo. Suscripción de Destino Maja gratuita durante todo este año, hasta 2026, que va a permitir prolongar el curso más allá del tiempo que dure el periodo lectivo. Por supuesto,
un módulo de fiscalidad adicional que ya teníamos a cargo de Marc Urgel, el famoso abogado de los youtubers, que es un crack, un fenómeno para todo el tema fiscal. Por supuesto, pues todas las novedades. Las novedades en temas de finanzas personales. Muy importante, un módulo nuevo para reforzar todavía más la parte de finanzas personales, así que sí. Hay que decir que la calidad brutal que tiene el curso, en el que solamente las clases magistrales, las colaboraciones que tenemos ya justifican el doble del precio que tiene, no se compadece con el precio que tiene. Sí, yo sé. Es una pena. Tú estás enfadado siempre. Yo estoy muy enfadado. Bueno, a ver, no estoy enfadado porque creo que es muy asequible a todo el mundo, pero es verdad que uno ve muchos cursos de finanzas y sin desmerecer a nuestra competencia, que es muy buena también, gracias a Dios, pero es verdad que hay algunos precios que ves por ahí que dicen, madre mía. Solo algunas, ¿no? Ni siquiera todas, solo algunas de las conferencias de la mano de los gestores y los expertos que tenemos en el programa, de las masterclass, por así decir, ya valen el precio del curso. Cubren el precio del curso. Para el que no sepa de qué hablamos, 2 asignaturas a cargo de Rayo, clases magistrales del profesor Bastos, clase magistral del profesor Javier Milei, ahora presidente de Argentina, Álvaro Guzmán de Lázaro, Iván Martín, Emérito Quintana. ¿Me dejo a alguien? Daniela, que te dejas un montón. Te dejas 2 decenas de profesores extra. Aparte de Domingo Soriano dando todo el módulo de renta variable, que es una auténtica delicia. Productos para jubilación, desinversiones, materias primas y demás. Un curso que, como bien nos ha pasado en algún evento al que hemos acudido, que alumnos que han hecho el curso se acercan y dicen que les ha cambiado la vida. Sí, es muy satisfactorio y, como digo, con un precio asequibilísimo, desde luego. Tenemos que brindar por la libertad, tenemos que brindar por la cultura financiera, tenemos que brindar por programas como este y por invitados como el que aquí tenemos, y qué mejor que hacerlo con uno de los mejores vinos que tenemos hoy en el mercado, que además proviene de una bodega que ha ganado el premio a la mejor bodega del mundo. Hablamos de Marqués de Riscal y su vino, este es el favorito de Domingo, para quien no lo sepa, el XR Reserva 2020, un vino extraordinario, fantástico, y que nos va a permitir brindar con el mejor vino para un programa de éxito. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues estamos, como les decía, en el día de hoy, un día importante, porque tenemos a Pablo González, CEO de Abaco Capital, una gestora con vocación de ser boutique, pero que ofrece cosas muy grandes y muy importantes. Pablo, para abrir fuego, bueno, aunque no me voy a saltar, Andrei. Mi tradición aquí es que la primera pregunta corre a cargo siempre de Value School, aunque tenía muchas ganas de hacerla, pero no me voy a traicionar a mí mismo. Creo que voy a ir un poco en la misma línea. Vamos. Habías empezado, pero quiero empezar con una pequeña anécdota, porque bueno, llevamos ya bastantes meses arrastrando todo el tema de la guerra arancelaria de Trump, y leía, pues bueno, de estos típicos informes que te llegan al mail a primera hora. Había un concepto que me hacía mucha gracia, que era el TACO, el Trump Always Chickens Out, ¿no? Como decir de que perro ladrador poco mordedor siempre amenaza con desregular o con, bueno, X tipo de medidas, y al final se echa atrás, y como que al final el mercado no... Ya no se lo cree, ya está descontando que se va a echar atrás, ¿no? Un poco te quería preguntar, ¿qué está pasando con todo este descuento de expectativas en el mercado, que sobre todo afectan a la renta variable, pero que también pueden afectar a la renta fija en el entorno macroeconómico actual? Sí, la verdad es que la primera vez que oí la expresión de TACO, estaba con unos amigos ingleses, estábamos en un comité, y me lo dijeron, no sabía lo que era, más me quedé a 2 velas, digo, ¿qué es esto de taco? ¿Esto será? ¿Qué van a comer? ¿Qué esto qué será? Y cuando lo oí me hizo mucha gracia, es verdad, porque decían, hay que comprar, porque al final siempre taco. Digo, joder, taco, macho. Y sí que es verdad que hasta ahora ha pasado, ¿no? Que siempre la gente pues, ha pensado que Trump es un hombre flexible, que siempre se va a dar la vuelta y que al final son siempre oportunidades de compra, ¿no?
También me dicen algunos amigos americanos que se enfada muchísimo, que las pocas veces que lo ve en la prensa creo que se pilla unos enfados Trump enormes al respecto, ¿no? Que lo odia, y a lo mejor eso hace que también cambie en el futuro y cambie de estrategia, ¿no? Pero es verdad que hasta ahora ha pasado, ¿no? Yo no sé si seguirá pasando. Luego si queréis hablamos de renta fija, pero yo en renta fija sí que veo algunos problemas que son más estructurales, ¿no? Ay, pues chapoteemos en el problema estructural de la renta fija. ¿Qué problemas estás viendo? Porque es verdad, yo creo que es una de las cosas que más está preocupando. Al menos la deuda americana sí que ha estado durante bastantes semanas generando muchísima preocupación, ¿no? Sí. O sea, para empezar, yo no creo que sea problema solo de Trump, ¿no? Yo creo que básicamente era una situación que ya heredó de Biden, que era una situación, en mi opinión, muy difícil, ¿no? Porque déficit estructural, deuda enorme. Sí, ese déficit que empezó con la pandemia siempre se hablaba de que lo iban bajando, pero siempre lo han ido subiendo, ¿no? Y ha sido el gran motor de la economía, ¿no? Junto con el consumo de las familias ha sido el gasto público, básicamente, ¿no? Y a nosotros nos preocupa, realmente nos preocupa, porque estamos llegando a un punto en el que cada vez es más difícil financiarlo, ¿no? Si os fijáis, ya empezó con Biden, y en los últimos 3 o 4 años están financiando cada vez más y más en las partes cortas de las curvas, ¿no? Ya cada vez están emitiendo menos en las partes largas, porque ven que en las partes largas ya empiezan a no tener demanda para ellos, ¿no? Y luego hay que recordar que claro, que es que los americanos solamente recaudan un 20 y poco por ciento, no sé si 21 o 22% de GDP, ¿no? Con lo cual, en cuanto que la deuda te va a 100 veces el Producto Interior Bruto, si los tipos de interés te van al 4 o 5, pues si te van al 5, pues ya te estás hablando que simplemente... estamos hablando de la deuda te amenaza la deuda te hace que sea más difícil cada vez pararlo, ¿no? Y joder, si nos tiene preocupados, ¿no? Porque pensábamos que Trump, como había prometido muchas veces, lo iba a bajar, ¿no? Y para nosotros es algo serio, ¿no? Y algo que nos hacía estar más positivos con Trump, ¿no? Y esto no es un problema corto, pero sí que vemos que esto en el medio y largo plazo va a crear mucha volatilidad, va a crear problemas, en nuestra opinión, ¿no? Especialmente en el mercado de renta fija. Y entonces, desde Abaco, Pablo, ¿cómo habéis posicionado vuestra cartera en renta fija? Que recordar que dentro de los productos que tenéis renta fija mixta, tenéis renta fija flexible, y tenéis el puro renta fija. Quiere decir que sois muy potentes en el análisis de la renta fija para ofrecer unos buenos ratios rentabilidad-riesgo, que es una de las cosas que os ha caracterizado a Abaco siempre. Pero claro, en este entorno, ¿cómo habéis colocado la cartera? Pues te digo de cómo estamos posicionados. Yo creo que la posición que tenemos es prudente, pero al mismo tiempo yo creo que es también de preparación, ¿no? El crédito no nos preocupa, porque los problemas esta vez no vienen tanto de crédito como vienen de exceso de deuda, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es posicionarnos en las partes cortas de la curva. La duración que tenemos es menos de 1 año y medio o 2, porque pensamos que una gran parte de los problemas van a venir en las partes medias y largas de las curvas, ¿no? Porque probablemente si vienen problemas que vendrán, bajarán las partes cortas, ¿no? Y el crédito no nos preocupa tanto, tenemos muy buenos nombres, pero tenemos una rentabilidad esperada, más o menos un yield to maturity ahora mismo alrededor del 5 o 5,5, pero con una duración muy cortita, 1 año y medio, porque creemos que va a haber volatilidad, creemos que hay que estar preparado porque va a haber momentos en que estas necesidades de los gobiernos de financiarse tanto van a tener que poner presión en el mercado privado, ¿no? Y entonces nos gustaría estar preparados para coger volatilidad, y también porque nos da miedo las partes medias y largas de las curvas, porque creemos que no van a bajar. Realmente queremos que los gobiernos a día de hoy no veo voluntad política ninguna yo creo que todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero creo que nadie tiene ganas de hacerlo, ¿no? Más allá de un loco que llegó a Argentina, los demás no están muy dispuestos a reducir el esto, Pablo, entiendo que un contexto de volatilidad también es un contexto de oportunidades. Digamos que un mercado idóneo precisamente para gestores como vosotros, donde veis oportunidades, un mar o un río donde pescar, porque puede haber peces interesantes, ¿no? Sí, creemos que va a haber muchísimas oportunidades, ¿eh? Y creemos que si no, mientras tanto, no vamos a dar una buena rentabilidad, pero para que te hagas una idea, siempre cuando pasó lo de Trump, y nosotros ahí nos equivocamos porque no compramos demasiado pensando que iba a durar un poquito más, ¿no?
pero a las 2 semanas podías encontrar muchos nombres de empresas extraordinarias con una deuda bajísima, incluso con deuda 0,5 veces, incluso sin deuda neta, lo poco que tenían en tanta caja como deuda, y estar cotizando a 12-13%, ¿no? Porque durante esos días el mercado de crédito se amplió y se paró, las diferenciales de los bid offers se paró, ¿no? Y eso que es una pequeña crisis, una mini crisis no llegó a 2 semanas, ¿no? Nosotros creemos que cuando venga la volatilidad, las oportunidades van a ser muy buenas en crédito. Tanto por el tema de las turbulencias que puede generar en el mercado de deuda, la elevada deuda de Estados Unidos y en general de todas las grandes potencias ricas, también la Unión Europea, pero claro, Estados Unidos tiene un peso muy sustancial porque es la primera potencia mundial, como por el hecho también de las posibles consecuencias económicas derivadas de la guerra arancelaria, de esas tensiones comerciales, que claro, hay que recordar, las guerras arancelarias es un juego, no es que sea un juego de suma cero donde nadie gana, es que todo el mundo pierde, o sea, es un juego de negativo, todo el mundo pierde. Estamos completamente de acuerdo contigo. O sea, creemos que esa es una de las razones del déficit, porque creo que van a intentar a ver, no sé si esto le interesa, pero básicamente lo que vemos ahora mismo es que la economía se va a ralentizar un poquito. La Fed no va a bajar porque no puede bajar, porque las expectativas de inflación a final de año están por encima del 4%. Y por otra parte ellos saben que la economía se le va a parar. Al final es como un impuesto. Al final esto es como, ¿no? Y encima es un impuesto más muchísima incertidumbre que se está creando. Entonces las economías se van a ralentizar. Entonces lo que sí que queremos es que en el corto plazo va a haber un pequeño empujón de las medidas fiscales que se van a meter, pero que eso va a durar muy poco, lo que dure, claro, y que luego vamos a ver una economía mucho más débil, mucho más lenta, ¿no? De hecho, casi todos los grandes inversores americanos están hablando de posibilidades de incluso de entrar en una recesión técnica del 40-50%, ¿no? Porque va a ser una situación compleja de manejar con una Fed que acaba el mandato en mayo, que no tiene ningún incentivo para bajar los tipos de interés con la inflación por aquí, el desempleo a un 4,2, que tampoco es un gran problema. Y por una parte una economía que se está parando poco a poco, y con un Trump que yo creo que quiere momentum, pero bueno, ese momentum a corto a mí me da un poquito de miedo, en el sentido de que es agravar los problemas a medio y largo plazo, ¿no? Y ese tipo de problemas, ese tipo de complicaciones a nivel de deuda pública, a nivel de ralentización económica, incluso con riesgo de recesión técnica en Estados Unidos, es un buen momento para la renta fija. Yo creo que las grandes oportunidades no han llegado todavía. Pero llegarán. Lo mejor está por llegar. Yo creo que lo mejor está por llegar, porque yo creo que donde yo difiero un poquito de mucha gente y de gran parte de los inversores de renta fija es que mucha gente piensa que si viene una desaceleración de la economía y las partes cortas de la curva se mueven para abajo, que las partes largas de la curva, como ha pasado desde el 2008, también van a bajar. Yo tengo muchas dudas sobre eso. Tengo muchas dudas por el hecho de que el problema empieza a ser muy gordo, ¿no? Empieza a ser estructural, y realmente el déficit es tan grande y la oferta de papel es tan grande que yo no tengo la certeza de que las partes largas de la curva puedan bajar, a no ser que los bancos centrales vuelvan a intervenir en el futuro. Entonces, una de las hipótesis con las que nosotros estamos barajándonos es que probablemente cuando llegue esa desaceleración, los spreads empiecen, porque es otra cosa, que los spreads de crédito están casi que en mínimos históricos, ¿no? Los spreads empiecen a subir un poquito, pero probablemente las partes largas de la curva empiecen a bajar, pero las partes medias y largas se queden donde están, incluso suban un poquito, a pesar de la desaceleración de la economía, ¿no? Esa es la hipótesis central con la que estamos trabajando, ¿no? De que cuando nos vayamos, cuando saltemos a esas oportunidades, no nos vamos a ir a la parte larga, nos vamos a ir a 4 o 5 años, ¿no? Como mucho. Hablábamos de oportunidades y sectores o negocios muy castigados. Hace un par de meses lo veíamos en sectores como relacionados con las materias primas, o igual también un poco por el tema geográfico, ¿no? Con esa guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. ¿Dónde veis ahora mismo desde Abaco oportunidades, ¿no? No sé si en términos sectoriales o en términos de divisa, en términos geográficos, o qué estáis mirando, que estáis ahí como en plan de que caiga un 10% más, que lo tenemos a tiro. Sí, es un poquito lo que dices, ¿eh? Estamos de acuerdo con todo lo que tú dices. ¿Dónde estamos invirtiendo? Pues sobre todo en empresas europeas, industriales, que están castigadas, y luego empresas de materias primas, que también hay unas oportunidades estupendas ahora en estos momentos, ¿no?
y un poquito en alguna empresa de Latinoamérica y alguna empresa emergente, pero poco. Principalmente es Europa y lo que tú dices, empresas de commodities, ¿no? Que tengan relación pues con petróleo, con gas, que son los sectores que más están sufriendo. Y empresas con niveles de endeudamiento que no llega a 0,5 veces de EBITDA, es ridículo, ¿no? ¿Y el riesgo divisa en el caso, por ejemplo, las inversiones en Latinoamérica que comentabas? Tenemos muy poquito. Ahora mismo, de hecho, yo creo que es uno de los momentos históricos donde menos riesgo divisa tenemos, ¿no? Porque realmente, incluso en la parte de rentabilidad tenemos un poquito de mineras de oro, porque realmente no vemos con claridad el papel del dólar, ¿no? En esta situación no sabemos hacia dónde va a ir el dólar y no queremos tener mucha exposición. Y básicamente estamos prácticamente cubiertos casi todo. No queremos que cuando venga la volatilidad veremos con más claridad hacia dónde vamos, pero ahora mismo lo que nos gusta es tener bonos sólidos, buenos, empresas buenas, sólidas y baratas, y tener un poquito de liquidez y estar preparados, ¿no? Y vosotros que tenéis tanto renta fija, productos de renta fija, renta variable, a ese pequeño inversor que ahora está un poco, que no sabe qué hacer, que no sabe qué hacer especialmente en la composición de la cartera, ¿no? Dice, ¿y qué hago? Mantengo un 60-40, 40-60 clásico, bajo la exposición a renta fija porque me están diciendo que el mercado está extraordinariamente no solo volátil sino incierto, me voy y me compro un piso y lo alquilo y me dejo de historias. ¿Qué debe hacer ese pequeño inversor en cuanto a las grandes cifras de su cartera, o qué le podríais aconsejar desde Abaco? Yo lo que pienso realmente es que lo habéis dicho vosotros antes, ¿eh? Yo lo que le recomiendo a todo el mundo es que vaya a vuestros cursos y que diversifique. Yo creo que ese momento va a estar bien diversificado, ¿eh? Ese es un gran consejo. Sí, se lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Pero nosotros incluso con la cartera rentable estamos también intentando diversificarla un poco geográficamente y por sectores, porque vemos oportunidades claras, pero también vemos que es un mundo donde las oportunidades están todavía por llegar, ¿no? Porque creemos que hay que tener un poquito de oro en las carteras, creemos que hay que tener activos reales, creemos que hay que tener real estate, creemos que en renta fija hay que tener un poquito, pero sobre todo en las partes cortas de la curva de momento. Yo soy de la opinión, y probablemente me esté equivocando, pero yo sí que lo mantengo, y sé que hay mucha gente en contra mía, de que las carteras 40-60 han funcionado muy bien en el pasado, pero probablemente no estemos en un escenario donde vayan a funcionar bien a futuro. No lo tengo una bola de cristal, no lo veo con claridad, pero a mí me da la impresión de que si el gasto público sigue y la inflación es un problema que yo creo que puede llegar a serlo, no se van a comportar bien no va a haber, la correlación no va a ser negativa entre ambos activos, sino que más bien va a ser positiva, ¿no? Porque si te fijas en los datos históricos antes del 84, ¿no?, lo que ves claramente es que cuando la inflación es un problema, cuando la inflación está por encima del 2,5 o el 3 y es un problema, casi todos los parones y casi todas las crisis se crean porque la inflación obliga a que los tipos de interés suban, los bonos lo hacen mal, pero eso es lo que produce también que la renta variable termine cayendo, ¿no? Que es muy distinto a lo que hemos vivido desde entonces, sobre todo desde el 2008, ¿no? Que es un parón económico, las bolsas caen y los bancos centrales tienen la flexibilidad de bajar y las partes largas de la curva se pueden mover. Pero yo me temo que con tanta emisión... Yo sí que recomiendo claramente, sin ningún grado de duda, de que la gente tiene que diversificar sus carteras, ¿no? Y yo creo que es un momento para diversificar no solamente renta fija, renta variable. ¿En tipos de activos también? En tipos de activos, sin lugar a dudas. Y también se puede hacer a través de la bolsa, pues comprando activos reales, activos inmobiliarios, que están en Europa hay activos tremendamente baratos, ¿no? Que se puede comprar petróleo comprando una empresa, ¿no?, de una productora de petrolífera o oro. Creo que es mucho mejor que comprar oro. Puedes comprar minas de oro que están cotizando ahora mismo con un precio implícito del oro de 200, de 2.000, de poco por encima de los 2.000 la onza, ¿no? Mientras que el oro está a 3.000. Pero yo sí que creo que estamos en un ambiente que a mí me gustaría estar diversificado por esos problemas que hablábamos antes de los gobiernos, ¿no? de ese gasto público tan alto, que en mi opinión no es un problema corto, pero sí que es un problema a medio y largo plazo, ¿no?
Es que a veces se olvida, pero el incremento del gasto público, el excesivo gasto público que acaba generando déficit y deuda, es inflacionario por naturaleza, y por lo tanto la única forma de eliminar o reducir la inflación es recortando el gasto público. O casualidad, es justo lo que ha hecho un señor que se llama Javier Milei en Argentina. ¿Cómo desactivó la bomba inflacionaria en Argentina, que iba de cabeza a la hiperinflación, recortando el gasto público en términos reales, descontando inflación un 30%? Es el mayor ajuste fiscal que se ha hecho en la historia reciente, y lo hizo en un mes. Y eso es lo que ha permitido frenar la inflación en Argentina. No estamos viendo nada parecido ni en Estados Unidos ni en Europa. Por lo tanto, la inflación, aunque ahora en Europa el Banco Central Europeo, bueno, pues ha recortado tipos de interés porque según Lagarde la inflación está controlada, bueno, veremos, porque esto puede cambiar. O sea, la inflación estructural, por así decir, puede volver a aparecer en cualquier momento. Y vosotros desde vuestra gestora, Pablo, lo que estáis viendo es que, claro, ante esa situación, pues llegado a un punto, los bancos centrales van a tener que subir los tipos de interés, y eso lógicamente va a suponer bueno, pues un ajuste, un castigo a diferentes activos, renta fija, renta variable. O sea que el momento, o en el contexto actual, lo mejor es estar bien diversificados para prepararse ante esas cuestiones, y cuando se produzca el ajuste, que tarde o temprano llegará, aprovechar porque habrá grandes oportunidades, ¿no? Exactamente. Y ahora mismo hay oportunidades puntuales, pues incluso pues empresas petrolíferas, hay oportunidades claras, empresas que producen oro, hay empresas industriales europeas que están tremendamente penalizadas, que están. Yo creo que también es un momento hemos comprado un poquito en mercados emergentes, en alguna, por ejemplo, una empresa de aeropuertos en Turquía, ¿no? Queremos tener un poquito también en Latinoamérica, nos parece interesante, ¿no? Tenemos un poquito también en India, ¿no? Creemos que es un momento de nuestras carteras. Muchos de nuestros clientes tienen una gran parte con nosotros, ¿no? Y no nos está importando ahora mismo tanto el retorno a corto, sino que tengo una cartera muy sólida de empresas baratas y muy diversificadas, ¿no? Porque ojalá que no pase nada, pero bueno, hay probabilidades de que pase un poquito lo que tú hablabas antes, ¿no? Que al final, cuando la deuda pública es tan alta, la salida es fácil, es imprimir, ¿no? Es la salida fácil e irresponsable. ¿Nos puedes poner algún ejemplo, Pablo, de alguna de las últimas compras que hayáis hecho, que hayáis incorporado alguna de vuestras carteras? Por ejemplo, en renta variable acabas de comentar, bueno, pues algunos casos concretos de países emergentes, de Europa, de alguna empresa en el sector industrial especialmente barata, castigada por el mercado, donde veis oportunidad. ¿Nos puedes un poco desarrollar alguna tesis? Sí, mira, pues te comento un poquito, por ejemplo, de así en emergentes, pues te pondría, por ejemplo, la que hablaba antes, TAV, ¿no? Que es una cadena de aeropuertos en Turquía, ¿no? Y Turquía está cotizando 6 veces deuda, Enterprise Value EBITDA, ¿no? Y es un monopolio natural, ¿no? Porque tienen algunos aeropuertos incluso a 30, 40 años, ¿no? Es un monopolio natural, y nosotros sí que pensamos que Turquía depende del turismo, ¿no? Con lo cual, pase lo que pase en el mundo, Turquía va a hacer todo lo posible por seguir siendo una potencia turística, ¿no? Y atraer cada vez más turismo, ¿no? Y luego también una gran parte de sus ingresos están indiciados al euro, con lo cual, bueno, pues también tiene muy poco riesgo, ¿no? Y los aeropuertos de esa calidad en los mercados desarrollados están cotizando a 14, 15 veces EBITDA, ¿no? Es una especie de AENA turca, ¿no? Básicamente. Sí. Sí, tiene una serie de aeropuertos en concreto, ¿no? Y nos parece una buena idea, ¿no? Por ejemplo, en Perú tenemos una cadena de cementos que es un monopolio natural, que también está cotizando tiene un dividend yield del 11%, y está cotizando ahora mismo más o menos como a un PER de 9 veces, ¿no? Y es un monopolio natural, controlan el norte de todo el norte de Perú, crecen todos los años a 2 veces el crecimiento del país, porque es un país que todavía necesita mucha infraestructura y mucha construcción, sobre todo en esa parte cerca de la selva. No hay a 500 kilómetros no hay ninguna productora de cemento, ¿no? Y nos parece que es un equipo gestor extraordinario. Vienen de vez en cuando, una vez al año vienen a España y solemos sentarnos con ellos, y nos parece uno de los mejores equipos gestores que hemos visto nunca, ¿no? Como una familia sólida detrás, ¿no? En
En Europa, en industriales, hemos comprado últimamente Palfinger, que es la mayor... Las grúas. Las grúas de Palfinger, sí, exactamente. Es un duopolio a nivel europeo y hay 3 a nivel mundial, ¿no? Y es una empresa que está muy deprimida porque no se ha construido mucho en Centro Europa y realmente la actividad industrial ha estado muy penalizada, ¿no? Estamos comprando también una que se llama Rosenbauer, que es el líder de camiones de bomberos en Europa, también una empresa austriaca, que también está cotizando a 7 o 8 veces beneficios, ¿no? Y también es el líder, tiene un 30 o 40% del mercado europeo de los camiones de bomberos, ¿no? Son empresas industriales que han caído como todo el sector, ¿no? ¿Por qué han estado tan penalizadas? ¿Tenéis estudiados los casos? Yo creo que todo el sector, yo creo que el sector industrial en general europeo está muy penalizado, ¿no? Y luego todo lo que tenga que ver un poquito con la movilidad, pues más todavía, ¿no? Yo creo que todo el mundo no está saliendo. Es verdad que llevamos 2 años con muy poca actividad industrial, ¿no? Y con un exceso de capacidad que viene de China, ¿no? Muy fuerte. Por eso intentamos buscar nichos donde no tengan tampoco tanta competencia, ¿no? ¿Y son empresas en las que compráis equity o compráis también deuda? A veces compramos también deuda. Por ejemplo, Pacasmayo empezamos teniendo deuda y tenemos deuda, ¿no? Palfinger, por ejemplo, no. O Rosenbauer, no. Pero de otras sí que hemos tenido. De TAP también hemos tenido deuda en el pasado, sí. Pablo, incides mucho en la importancia de que sean monopolios o duopolios naturales, que lo cual es un señal inequívoca de que grandes barreras de entrada, no hay competencia, son líderes en el mercado, tienen una posición muy dominante en el mercado. Le otorgáis una especial importancia a los fosos defensivos, ¿qué se dice? Sí, mucho, y sobre todo si viene la inflación, porque que tiene capacidad de pasar precios es clave, ¿no? O sea, son empresas que desde ese punto de vista, claro, el hecho de que tú seas un monopolio o que domines el mercado, aunque suban los precios, como eres el único proveedor, pues lo vas a poder transmitir a tus clientes, con lo cual eso es bueno para el propietario y para los accionistas de la compañía. Claro, es tremendamente positivo, ¿no? En un entorno de inflación lo hacen bien. Porque hay unas cosas que nos pregunta mucho la gente siempre nos dice, oye, si la inflación vuelve, las acciones lo hacen bien, ¿no? Y hay un paper muy bueno de Warren Buffett, ¿no? Que dice que escribió, creo que fue en el año 80 y poco, ¿no? How Inflation Swindle Equity Returns, ¿no? Y te das cuenta que si no tienes pricing power, al final la inflación también termina afectando a las empresas, a las acciones, ¿no? No solamente a la renta fija, sino que también hace un daño muy grande a las acciones porque el retorno en equity no se queda un poquito donde está y la inflación se termina comiendo. Eso nos pasó en Turquía. En Turquía invertimos en una empresa extraordinaria que tenía un 40% del mercado de Ülker, de chocolates y caramelos en el mercado turco, y la compramos baratísima, nos pareció una inversión buenísima. Pero claro, y tenía un retorno en equity del 23-24%, pero cuando la inflación se fue al 80%, se nos comía todos los retornos la inflación. Por más que queríamos en dólares, al final el retorno en equity mejoró un poquito, pero se fue al 30 y poco, no se fue al 80% para protegernos de la inflación, ¿no? Fue un problema. Sí, es muy interesante porque hablas de empresas que tienen características de empresas de calidad, pero aún así el mercado los ha castigado y al final, a base de tener mucha disciplina a la hora de valorar las empresas y de siempre entrar con bastante margen de seguridad, es eso lo que os permite luego, pues pese a que pueda pasar algo en el mercado que es impredecible, que siempre lo va a ser, pues ya tenéis por lo menos detrás un negocio que sí en en esa situación inflacionaria puede llegar a transmitir esa subida de precios también a sus productos y al final se va a ver reflejado en la cuenta de beneficios y por tanto en la cotización de la acción, y además también pues un poco por esa dicotomía que tenéis vosotros de cartera, ¿no? De estar también diversificado en bastantes puntos, en bastantes sectores, al final se minimiza bastante esos riesgos. Y no sé un poco la posición de liquidez que teníais, que lo comentabas antes, pero aún así creo que vais a estar bien preparados para poder pivotar luego hacia ideas que igual sí que tienen más valoración, pero ¿qué estáis haciendo ahora mismo con la caja? ¿Estáis prácticamente totalmente invertidos o estáis ya empezando? No, tenemos un poquito de caja ahora. Vale. Sí, y lo último que las últimas que hemos comprado pues son estas unas que te comentaba, y luego compramos hace un par de semanas, hace un poquito más, ya casi un mes y pico, compramos también Barrick Gold, compramos mineras de oro. Barrick Gold, sí. Sí, hubo una caída ahí porque llevamos un poquito de tiempo mirándola,
pero sí que hemos pensado que es bueno tener un poquito de minas de oro, porque nos da la impresión de que, no que pensemos que el precio del oro va a subir mucho, pero la mayoría de estas mineras están descontando un precio del oro de 2.000 y pico, entre 2.000 y 2.100, 2.200, ¿no? Y nos da la impresión de que el oro se va a quedar aquí. O sea, que ha llegado para quedarse. Yo me temo que sí, por lo que hablábamos, ¿no? La poca confianza de los países y por el tema de la geopolítica, que yo no sé, no tengo ni idea de geopolítica, la verdad, pero sí que veo unos años bajo la presidencia de Trump y probablemente en el futuro de rivalidad, ¿no? entre bloques, ¿no? De incertidumbre. Claro, ¿no? Y eso al final el oro es activo refugio. Claro. Estábamos el otro día en la conferencia que dio en Rafael del Pino, no me acuerdo cómo se llama, es un fuera de serie, y nos hablaba del poder que tiene Estados Unidos de controlar todas las transacciones financieras en dólares, ¿no? Y no solamente de paralizarlas, sino también de controlarlas y ver una por una lo que están haciendo, ¿no? Y nos da la impresión de que en un mundo geopolítico más complicado, mucha gente no van a querer que se hagan sus transacciones, y muchos bancos centrales y muchos gobiernos no van a querer, ¿no? Y tampoco hay alternativas claras, ¿no? Porque el euro, desgraciadamente, tampoco es una alternativa muy clara, ni ninguna otra moneda de mercados emergentes, ¿no? Ni el yen tampoco. El yen está en la situación igual, no hay alternativas claras realmente, pero sí que hay una necesidad de... Claro, en un contexto... Kenneth Rogoff. Sí, bueno, Kenneth Rogoff es un mítico tiene libros al respecto y es un gran conocedor de todo. Es uno de los mejores conocedores de la crisis financiera del año 2008-2009. Sí. Y además que tiene unas investigaciones muy buenas sobre la quiebra de los países. No, es que la situación, a mí no me extraña, está girando todo el programa acerca de eso, pero es que es muy preocupante. O sea, los niveles de endeudamiento del mundo desarrollado son enormes, y la situación de debilidad que atraviesa Estados Unidos, con una deuda creciente y un peligro a que se empieza a desconfiar de su propia moneda en el mundo, que está ahí. Luego ese incentivo perverso a los estados para aplacar su deuda con impresión de moneda, ¿no? O sea, quiere decir, se está empezando a juntar los elementos de una tormenta perfecta. No sabemos, que no tenemos una bola de cristal, no sabemos qué va a pasar, pero que esos ingredientes están en ese plato, yo creo que es indiscutible, ¿no? Sí, yo creo que el último libro de Rogoff, pero todavía no está en castellano, se llama algo así como Nuestro dólar, vuestro problema, o algo así, que venía el otro día la reseña en el Financial Times, y sí, me da la sensación de que hay cada vez más gente que siente que esa situación de inestabilidad enorme en Estados Unidos, con grandes deudas públicas que no sabemos muy bien cómo se le van a quitar de encima. Yo creo que lo van a intentar hacer a través de inflación, pero claro, eso es muy peligroso. Porque dices, no, venga, tenemos una inflación del 5% durante 10 años. Sí, bueno, eso electoralmente te destroza. Electoralmente te destroza, y que lo del 5%, que parece no es bajo, bueno, te genera una enorme incertidumbre y te daña mucho la economía, pero y un año del 5, o sea, eso de, no, si lo logras todavía habría que discutir mucho, estás destrozando a los ahorradores, a los rentistas, todo eso es verdad. Pero del 5 al 15 se te va en un momento y de repente estás otra vez en los años 70, claro. Y pensemos cómo fue aquella década, no solo desde el punto de vista económico, sino también geopolítico. Estados Unidos estuvo a punto de caer como primera potencia mundial y de sufrir, o sea, hubo un momento, si no llega a ganar Reagan, yo no sé dónde habría Estados Unidos en los años 80. Entonces es muy, muy peligroso, y yo estoy de acuerdo, yo no tengo muy claro dónde vamos a acabar. Que hay que recordar que en esas crisis inflacionarias que fueron consecuencia también de cuestiones proteccionistas, como el tema de la guerra del petróleo, la crisis del petróleo, etcétera, donde los países productores dejaron de vender petróleo a Estados Unidos y a otros muchos países occidentales, con todo lo que ello supuso. Esa crisis, que generó una elevadísima inflación, se cortó en Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, con Volcker, presidente de la Reserva Federal norteamericana, subiendo los tipos de interés por encima del 20% para frenar la inflación. Es decir, terapia de choque. Y generando una recesión brutal. Porque he dicho ahora que Reagan yo creo que fue parte de la solución, también Volcker, pero Reagan en su primer año y medio de mandato
era uno de los presidentes con peor valoración de la historia porque se generó una recesión brutal. Lo que pasa es que luego le pasó un poco como a Milei. El primer año fue recesivo. El primer año fue muy malo, probablemente Milei incluso lo ha hecho en menos tiempo, ¿no? Pero después de un primer año y medio muy malo, la economía empezó a crecer y la gente cambió la opinión, pero las elecciones de medio mandato de Reagan, que las mire alguien, que fueron desastrosas para el Partido Republicano porque fueron unas medidas muy, muy duras. Yo no sé si ahora la población estaría dispuesta a soportar esos 12, 18 meses de muchísimo dolor que implicaría acabar con la inflación. Es que no puedes acabar con la inflación si no acabas con el déficit público. Y es que Estados Unidos tiene un déficit público colosal. Decías antes, y es cierto, el déficit público es que está casi en $1 billón de gasto de servicio a la deuda. No $1 billón, $1 billion. No. Billón de los nuestros. Sí. Lo que ellos llaman trillion. Es casi el 70% del PIB español. Es brutal, que eso es lo que se gasta Estados Unidos solo en servicio de la deuda, que está por encima del gasto en defensa, por ejemplo, de Estados Unidos. Yo no sé hasta qué punto van a ser capaces de seguir manteniendo ese nivel que es creciente y luego lo que tú apuntabas, encontrar inversores que les quieran comprar todos esos bonos que emiten cada año, que ya empieza, me imagino que ya habrá un momento en que la gente dirá, ya no más, yo no te compro más. Y con China enfrentada, que China era la gran compradora de bonos norteamericanos y China ahora, como están enfadados, están medio peleados, China ha dicho, nada, yo no te compro. Estados Unidos ha mantenido esa dinámica gracias a que el mundo ha demandado dólares y ha estado exportando la inflación vía pues aprovechar que el dólar es la reserva monetaria global. Sí. Por eso es tan peligroso que de repente el mundo empieza a decir, pues mira, a lo mejor me tengo que cambiar de reserva y empiecen a devolverle dólares a Estados Unidos. Ahí es donde podemos estar a los pies de un terremoto importante. Es que si comparamos Estados Unidos con esa foto, ¿no?, del Estados Unidos de Reagan hace 5 décadas con lo que es Estados Unidos a día de hoy, a nivel de comercio, antes era un país que era exportador neto. O sea, a día de hoy requiere lo que hablábamos antes, sí, un cambio estructural en la economía y seguramente la única solución que tengan es terapia de choque. Claro. Interesante esto porque efectivamente yo creo que la administración Trump, ellos inciden en que, claro, tienen un elevado déficit comercial, es decir, importan mucho más de lo que exportan, que eso no es malo per se, pero bueno, independientemente de todo. Pero tú puedes acabar con ese déficit comercial de dos formas. Yo creo la forma equivocada, que es la que está haciendo Trump, con aranceles, amenazas de aranceles, incluso exigiendo a los países que les compren cosas que no pueden comprar, evidentemente, para eliminar el déficit comercial, o acabar con el déficit público. Si acabas con el déficit público, acabas con el déficit comercial. Y como acaba de presentar un nuevo proyecto presupuestario que ha sido rechazado por Elon Musk porque precisamente es expansivo, pues está claro que no va a ser la vía de terapia de choque ni de recorte de gasto, no va a ser. Por lo tanto, en este contexto, Pablo, y regresando un poco a la conversación que estábamos teniendo, vosotros veis estos riesgos, por lo tanto, es un contexto en el que quizás lo más prudente es tener carteras defensivas, por así decir, bien diversificadas. Vuestra gestora es una gestora que ya, corrígeme si me equivoco, acabáis de cumplir 10 años. Este año tenéis 3 productos, una cartera de renta variable, una cartera o fondo de renta fija y renta y una cartera mixta con renta fija y renta variable. Y estaba revisando vuestras rentabilidades y bueno, las rentabilidades son muy buenas. Por ejemplo, en vuestra cartera de renta variable a 5 años con rentabilidades acumuladas de más del 90%. Y en renta fija, pues también. En renta fija desde 2023, una subida a 3 años, a 5 años. Por lo tanto, digamos que en estos momentos de incertidumbre, frente a todos esos particulares que dicen, bueno, como está la cosa muy negra, me salgo o no entro, hay otra alternativa, que es, hay que estar en el mercado,
pero Bien diversificando. Efectivamente. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Tienes que tener algo de liquidez también, por supuesto, no debes tener todo invertido, pero porque la liquidez también es un activo diversificador siempre que lo utilices oportunísticamente, pero yo creo que hay que diversificar. Yo creo, en mi opinión personal, yo lo que le recomendaría a todo el mundo en estos momentos es lo que vosotros decíais antes, hay que diversificar, no se puede tener toda una cesta de solo renta fija 60-40 y también dentro de renta variable, que yo creo que es el momento de diversificar y tener cosas en distintos países, en distintos tipos de inversión y en mi opinión están baratos y yo me enfocaría también en tener cosas que te den exposición a los activos reales, porque al final es lo que también te ayuda a diversificar y te da una cierta seguridad a largo plazo, ¿no? Nuestro objetivo es que no pierdan dinero a largo plazo, ¿no? Yo creo que eso es, puedes tener un trimestre malo o 2, pero con buenos activos reales y comprados baratos al final terminas ganando dinero, ¿no? No, bueno, y que son... Siempre decimos que hay que estar invertido y hay que aprovechar las oportunidades, y además si estás invertido en vehículos con una diversificación suficiente, pues a lo mejor del terremoto que venga quizás no seas el que más gane, pero si tienes una diversificación correcta probablemente salgas mucho mejor que la mayoría. Sí. Y en ese espíritu de medalla de plata que tanto le gusta a Domingo, te garantizas esa medalla de plata, sabes que vas a salir bien. A lo mejor no has sido el más listo de la clase, no es el que más dinero va a ganar, pero desde luego vas a saber capear el temporal mucho mejor que los demás. Mucho mejor. Y luego además yo creo que tiene una ventaja que también le recomiendo sobre todo al inversor pequeño, ¿no? Y es el recalibrar. Porque si estás diversificado y vuelve la volatilidad, que en mi opinión antes o después va a volver, porque llevamos 7-8 años con muy poquita volatilidad, pero en mi opinión antes o después volverá la volatilidad, también es un momento para recalibrar las carteras, ¿no? Y la gente que está bien, que tiene una cartera bien diversificada y sólida, puedes crear mucho valor simplemente recalibrando hacia esas oportunidades, esos activos que han sufrido, que han caído, y al estar diversificado puedes añadir muchísimo valor de esa manera, en mi opinión, vamos. Sí, una cartera diversificada, defensiva, antes de las caídas, ante el contexto que está aconteciendo, y luego recalibrar cuando se produzca el ajuste, que es cuando surgen muy buenas oportunidades generales, tanto en renta fija como en renta variable, y encuentras, pues lo que decimos siempre, ¿no? Gangas, chollos, que es la clave, ¿no? Yo creo que ejemplos hay muchos. Hemos vivido solo en los últimos 5 años el ajuste de la pandemia, que fue brutal, con caídas generalizadas en los mercados, tanto renta fija como renta variable, pero sobre todo renta variable con caídas del 50%. Luego hemos tenido la crisis inflacionaria, luego hemos tenido la guerra arancelaria con turbulencias. Y bueno, yo creo que también el hecho de si todos esos particulares que no hayan invertido porque ven turbulencias y dicen no es el momento porque va a haber problemas, no lo veo claro. Cuando se produce el ajuste y todo el mundo está saliendo, tampoco entran, porque evidentemente hay una situación de pánico. Bueno, pues al final, si estás fuera constantemente, por lo tanto luego te pierdes la gran oportunidad de subidas, de revalorización, porque sí, en pandemia la bolsa cayó un 50%, pero luego no solo recuperó, sino que superó máximos. Lo mismo ha sucedido con la guerra arancelaria de Trump. Yo ya lo he dicho en alguna ocasión, como en pandemia me cogió sin liquidez, he aprendido la lección, y ahora en la guerra arancelaria pues me he puesto las botas. Aquí lo interesante, no sé si querías comentar algo más, pero lo interesante es que al final, como me pongo en el papel de inversor particular, que yo siempre he estado en ese punto durante mucho tiempo, comprando acciones, ¿no? A nivel, primero, en cuanto a la fiscalidad, hacer este tipo de rebalanceos es más complicado que teniendo una cartera de fondos y pudiendo hacer traspasos que te ahorrarías muchísimo en plusvalías y en comisiones. Pero también en cuanto a esto que comentaba Manu, ¿no? Del un poco los shocks que hemos vivido los inversores en los últimos años, hay uno que, no sé si está a punto de llegar, pero está ya a la vuelta de la esquina, porque ya se está viendo en ciertas valoraciones en cuanto a las empresas tecnológicas y la inteligencia artificial, porque igual con esto de el Web 3, cuando empezaron a salir todas las criptos, el NFT, el blockchain, que más o menos es 2020, 2022, ese periodo, es como que
dentro de lo que la gente consideraba tech, que al final pues sí, eran las SaaS, que todo el mundo empezaba a hablar de SaaS y todo era una SaaS al final, como que el mercado separó en esos 2 años las buenas de las malas. Y aparte de las grandes tecnológicas, pues bueno, también han quedado algunas que son interesantes, tipo, voy a decir nombres, pero porque les ha ido bien, ¿eh? Snowflake, Palantir, que estaban ciertamente sobrevaloradas, estaban a un precio muy exigente, pero a día de hoy, bueno, ya estamos viendo con la IA, por tirarlo así como una anécdota, Builder AI, que es una empresa que supuestamente con IA generaba páginas web para empresas, pues resulta que no, que realmente tenían a 700 indios y trabajadores de Latinoamérica, literal era así, y la IA ellos la tenían de Ind-IA y de Colomb-IA, eso era la IA que tenían. Entonces, y bueno, y más valoraciones como, bueno, editores de código, por poner un ejemplo, que son realmente una copia de un software que ya tiene Microsoft, que es gratis, que se llama Visual Studio Code, que empresas que han basado sobre estos editores de código metiéndolo en una IA están valoradas a día de hoy. Una la ha comprado OpenAI, que es Windsurf, por $3 billones, y otra que es, bueno, me sale decir Copilot, pero no, es Cursor, que está valorada en $10 billones. O sea, estamos empezando ya a unas valoraciones muy exigentes. No sé, Pablo, si tú, en cuanto a esto del tema de la tecnología, desde Abaco estáis viendo oportunidades o sí que estáis un poco más, cuidado aquí, porque ya no solo por tema de... Bueno, el ejemplo de Builder AI es vamos, muy exagerado, pero si quizás realmente la IA es tan transformadora como nos están vendiendo y va a ser tan disruptiva para otros negocios o no. No soy un experto en IA. Lo que puedo decir son 2 cosas solo. La primera es que nosotros sí que lo utilizamos. Y lo utilizamos tanto para la construcción de carteras como para el proceso de análisis, porque te ahorra muchísimo trabajo. Metes todas las memorias, metes toda la información, todo, y tenemos nuestros propios programitas, modelos y programitas, y joder, te ayuda un montón, te simplifica muchísimo y te ayuda muchísimo en el proceso de análisis. Y luego lo mismo a la hora de optimizar carteras. O sea, al final nosotros decidimos, pero tenemos una serie de algoritmos que los vamos metiendo ahí todo el tiempo, joder, nos lo va actualizando y nos lo va dando, con lo cual yo sí que veo que los incrementos de productividad vienen. Sobre la parte de inversión nunca he invertido, pero lo que pienso sobre ello es lo siguiente. Pienso que hay 2 cosas distintas. Una es cómo de productiva va a ser la inteligencia artificial, y la otra es si tiene ventajas competitivas o no, y esa productividad a quién va a ir a parar, ¿no? No soy un experto, pero por lo que oigo hablando con gente, de amigos estadounidenses y demás, y lo que parece que está pasando en el mercado, y una de las cosas que yo creo que ha desatado en parte esta guerra comercial, es que lo que se está dando cuenta es que la IA va a traer unos incrementos de productividad enormes, pero no es muy difícil crear barreras de entrada. Porque realmente lo que están viendo es que los modelos son muy parecidos, e incluso por mucho, es muy difícil diferenciarte por mucho dinero que le metas. Pero lo que sí también están viendo es que las ventajas competitivas van a venir, o están empezando a venir, en lo que llaman los agentes de inteligencia artificial. Es decir, cuando aplicas esa inteligencia artificial o bien a un puesto de trabajo o bien a algo físico, a un coche, conducción autónoma, a un robot pequeño para que te limpie la casa, a una televisión. Entonces lo que estamos empezando a ver es que la transformación siguiente va a venir la robótica junto con la AI, y vamos a tener una IA aplicada a un montón de cosas. Vamos a tener IA en todos los temas físicos, ¿no? Y ahí es donde van a venir las ventajas competitivas y ahí es donde nos gustaría encontrar oportunidades. Y yo creo que es también en parte de la guerra que viene con Estados Unidos, porque si Estados Unidos se queda fuera del mundo físico, se va a quedar fuera de una gran... Si no puedes producir cosas, al final no puedes ligar la inteligencia artificial a un montón de productos. Y también... Si China tiene esos productos, pues al final tiene ordenadores con sensores, con cámaras, con todo por todas partes, ¿no? La ventaja, yo creo que lo que va a ser interesante desde el punto de inversión, no lo tengo claro, pero estamos intentando buscar, es donde vienen las ventajas, dónde van a venir las ventajas competitivas y la barrera de entrada. Y nos da la impresión de que va a venir de la inteligencia artificial aplicada. Sí, no solo del software, sino del software aplicado al mundo físico, ¿no? Que sí. Es lo que se está comentando ya. Bueno, pues hablan algunos de que a 5 años vista, 10 años vista, bueno, el propio Elon Musk, que acaba de desarrollar una línea de negocio con el tema de los robots, con
sus propios robots humanoides, habla de que en 10-15 años todo el mundo va a tener un robot, que se van a vender millones y millones de robots. Es cierto, yo que he leído la biografía de Musk, es cierto que él, el tema de los plazos es excesivamente optimista. Es decir, porque él siempre dice, no, vamos a llegar a Marte, tal, y luego, o con el coche 100% autónomo, ¿no? Siempre daba una fecha en 2 años, y llegan los 2 años, y no se ha producido el coche autónomo, y otros 2 años, y otros 2, pero finalmente acaba llegando. O sea, lo que sí es cierto, el coche autónomo ya es una realidad. Son los coches autónomos conducen solos. El problema es la regulación, que no les deja. En Estados Unidos, no en todos los estados, pero en el estado que lo dejan, el coche va solo. Tú le dices, quiero ir aquí, y te va solo, punto y final. Y te deja, te aparca. Y lo que decía más, que era un sueño inalcanzable hace pocos años, se ha convertido en realidad. Bueno, pues este mismo Musk, que ha logrado los coches autónomos, que está haciendo su gran proyecto para colonizar Marte, y que yo estoy convencido de que lo va a conseguir, es el mismo que dice que en 5-10 años que el tema de los robots va a ser el día a día. Vamos a tener asistentes robotizados a un precio medio de $10.000 con inteligencia artificial, que nos van a cocinar, nos van a limpiar la casa, pero no solo eso, es que nos van a trabajar, nos van a hacer los informes. Y es maravilloso. Tú fíjate lo que has dicho. Yo quiero encargar uno. ¿Crees que va a llegar a Marte, que ha conseguido el coche autónomo? Además, está con su proyecto espacial, con X, con la compra de X, las cosas que ha conseguido y que conseguirá Elon Musk, pero se propuso recortar $1 billón de gasto público en Estados Unidos, y le va a resultar más fácil colocar al hombre en Marte que rebajar el gasto público en Estados Unidos. Pero no le dejaron recortar ese billón. Él dijo que eran 2 billones, de hecho. No, dijo 1 billón, y luego por las reformas acabarían siendo 2 billones. Pero no le han dejado. Se ha quedado en un 17% de ese billón, y ha dicho, es más fácil lo de Marte, o sea, esto dejadme aquí en paz. Pablo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias por traernos esas claves para protegernos de lo que viene. Enhorabuena por los resultados que estáis cosechando en Abaco. Para todos aquellos que quieran consultarlo, entran en Abaco Capital, ahí tienen toda la información. Y bueno, esperamos veros muy prontito, de pronto aquí de vuelta en Tu Dinero Nunca Duerme. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer mío. Desde luego que sí. Domingo Soriano, muchísimas gracias a ti también. Manuel, Andrei Trucmel, gracias a ti, y hasta la semana que viene. Y a ustedes, señores oyentes, ya lo saben, la semana que viene más, también de su interés, y aquí vamos a seguir todas las semanas, todas. Sean muy felices, amigos.